En el contexto de la vida cristiana, a veces escuchamos el término legalismo. ¿Qué significa ser legalista? ¿O cómo se manifiestan los diferentes tipos de legalismo en la vida cristiana? Pues hoy estaremos conversando sobre el legalismo aquí en Vivir por Fe. Yo soy Magdalena Taveras y junto al pastor Sergio Rubio te estaremos acompañando en estos próximos minutos. Bienvenido y bienvenida a este segmento. Dios le bendiga, Pastor Rubio. Espero que se sienta bien en el día de hoy. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y su familia y también extendemos el saludo a todas las personas que escuchan Vivir por Fe. Pastor, según el estudio de hoy, vamos a abordar todo lo relacionado con el legalismo. Así es que me gustaría que dé una definición sobre el legalismo. Un legalista es todo aquel, Magdalena, que quiere alcanzar la salvación por cualquier otro método o por cualquier otra vía fuera de Cristo Jesús. Así que no importa que sea a través de guardar los mandamientos, de guardar sus propios mandamientos también, sus propias normas, pero todo aquel que quiere alcanzar la salvación eterna, que quiere ir al reino de los cielos por su propio camino, aparte del camino que Cristo Jesús ha trazado por la fe en él, entonces ese es un legalista. Pastor, el legalismo en la vida cristiana puede tomar formas muy distintas. Y esto va a depender de la perspectiva de cada persona. ¿Podría usted ayudarnos a entender cómo se manifiestan los diferentes tipos de legalismo? Así es. Hay muchas formas como se manifiesta el legalismo. Algunas personas se llaman conservadores. Entonces, en ese conservadurismo, las personas son extremadamente recios allí con las cosas y son personas que tienen una actitud que ponen las cosas y las normas por encima incluso de las mismas personas. Y a ese tipo de persona, Magdalena, no le importa ofender a alguien porque él entiende que las normas que están establecidas allí deben cumplirse, como se dice, a capa y a espada. Y entonces otros legalistas son personas indiferentes que entienden que las cosas simplemente se toman o no se toman. Son personas que ven las cosas relativas. Y entonces se manifiesta de diferentes maneras, pero no importa que sea un legalista rudo, que sea un legalista indiferente, el legalismo como quiera es un asunto muy complicado para nosotros cuando entramos en ellos. Bueno, entonces ¿podríamos darle un nombre a cada uno para hacer una diferencia entre uno y otro, pastor? Así es. Hay muchos teólogos que le llaman a los legalistas conservadores, le llaman legalistas negros, Le dan ese color. Okay. Legalistas negros son aquellos que encuentran satisfacción en mantener las normas a toda costa, y esas personas generalmente tienen las caras largas, que parece que se han comido 20 limones agrios, y entonces tienen allí una situación muy férrea, ¿ves? Uh-huh. Y aparentemente hay muchas personas que se identifican con los legalistas negros, y dicen, así es, las cosas así hay que mantenerlas, pero que un legalista negro puede estar en una condición espiritual terrible delante de Dios, incluso que puede esconder una gran cantidad de cosas en ese caparazón de conservador que presenta. Otros también, los teólogos mencionan a los legalistas rojos, que entonces el legalista rojo tiene una condición opuesta al legalista negro. El rojo es una persona que se declara como liberal, uh-huh, y que encuentra satisfacción en las normas que él ha abandonado. Es una persona que se da su traguito, ¿verdad, Magdalena?, de bebidas alcohólicas, y que asiste a las fiestas y una cantidad de cosas, y entonces dice que no se puede ser tan rígido y que simplemente Dios acepta a todas las personas como son, y en cierta medida tiene razón, pero cuando Dios lo acepta a una persona,
como está, es para transformarlo, para cambiarlo. Entonces, ¿esa persona viene siendo legalista también? Correctamente, sí. Porque yo pensaba que ese que es liberal no tenía nada que ver con la ley, porque en cierto modo se está sintiendo cómodo y no está como tan aferrado a la ley. Lo que pasa es que los legalistas se pueden manifestar de diferentes maneras, Magdalena. El legalista negro le gusta entonces alcanzar la salvación por un esfuerzo grande por guardar la ley y las normas. Entonces el legalista rojo encuentra satisfacción en el abandono de esas reglas. Entonces, cada tipo de legalismo tiene un impacto particular en la persona, como usted acaba de decir. Claro que sí. ¿Y cómo afecta tanto el negro como el rojo en cuanto a nuestra conexión con Dios? Claro que sí, o sea, porque el legalismo como quiere es malo. Entonces podemos decir que el legalista negro que está aferrado a las normas y que está aferrado a una gran cantidad de cosas y que encuentra satisfacción y cree incluso, Magdalena, que ha alcanzado la salvación por esa vía, entonces es una persona que no comprende cuál es su condición. Es una persona que no comprende bien a dónde se encuentra y no comprende el plan de salvación tampoco. Y por lo tanto, esa persona, si continúa en esa dirección, sencillamente no podrá alcanzar la salvación porque por esa vía nunca nadie puede armonizar con Dios. Y entonces el legalista rojo, todavía más terrible porque el legalista rojo entonces sencillamente se siente bien porque ha abandonado las normas y ha abandonado una gran cantidad de cosas y se jacta incluso diciendo que es un buen creyente, que es una persona que va para el reino de los cielos y se siente relajado, ¿verdad? Se siente cómodo creyendo que abandonando las normas también entonces va a alcanzar la salvación eterna. Wow, y me imagino que esto se hace difícil para un pastor mostrarle a su feligres si está siendo legalista rojo o negro. ¿Cómo yo descubrir que estoy en un bando o en otro? Porque, pastor, usted sabe que es más fácil ver la paja del hermano que ver la mía. Correcto, porque tal vez, Magdalena, una persona cuando le presentan, por ejemplo, estos dos legalistas, el negro y el rojo, que uno es conservador y el otro es liberal, nosotros los cristianos no debemos ser ni conservadores ni mucho menos liberales. ¿Por qué? Porque ambos pueden estar en un camino muy peligroso. De tal manera que el cristiano necesita ser auténtico. Ni liberal, ni mucho menos conservador. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra auténtico en este contexto? Auténtico significa que es una persona que reconoce su condición. Y al reconocer su condición, ahora va humillado a los pies de Cristo Jesús. Entonces busca el perdón del Señor, busca la gracia del Señor, busca la dirección del Espíritu Santo, confiesa sus pecados y se entristece fuertemente cuando peca. No justifica sus pecados. Es una persona auténtica, Magdalena. Cuando nosotros no justificamos nuestros males. Vámonos, por ejemplo, al Salmo 51. David entendía que él podía hacer esas cosas, que podía pecar y hacer las cosas como él lo hizo cuando tomó a Betsabé como mujer y mandó a matar a su marido. Él quiso ocultar en algún momento esas cosas. Pero cuando Dios lo descubre, que manda al profeta allí, le hace la parábola de la ovejita, ¿verdad? Y le hace la parábola. Y él se da cuenta que ahora tiene dos opciones. Ya está descubierto por Dios. Ya está descubierto y también por los seres humanos. Porque ya Dios entonces le quitó la máscara que tenía. Y ahora él tiene dos opciones. O se queda con su pecado y muere, o ahora pretende ser auténtico delante de Dios y recibe el perdón. Entonces, él se fue por la línea de recibir el perdón. Y entonces ahora cuando Dios lo perdona, que le vienen consecuencias muy serias a él por esos males que cometió. Pero de ahí para acá, entonces cuando en el Salmo 51, ese es el salmo de una persona auténtica.
Una persona que reconoce su mal, reconoce su condición terrible y ahora pide a Dios que haga los cambios en su vida. Entonces, a eso que estamos llamando, que el cristiano tiene que ser auténtico. Pero ¿qué sucede? Que el legalista negro, por ejemplo, no reconoce su condición. Cree que con guardar las normas y con ser una persona muy recio y muy terrible allí, exigiendo el cumplimiento de las normas que están establecidas, él cree que va por buen camino. Y entonces también el legalista rojo, abandonando las normas y haciendo las cosas como él entiende que deben ser hechas, también entiende como que está bien y se siente relajado. Y ninguno de los dos van por buen camino. Bueno, entonces la idea sería ser auténtico. Correctamente. ¿Y por qué una religión basada en legalismo no puede conducir a una verdadera relación con Dios, pastor? No puede, porque ha tomado un camino distinto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es por mí, la persona no puede llegar al Padre. Lo que está indicando aquí Magdalena, que cuando la persona toma otro camino distinto al que Jesucristo ha señalado, sencillamente tiene problemas muy serios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 118, 22, ahí encontramos que los edificadores rechazaron la piedra angular. Y al rechazar la piedra angular, Magdalena, de ahí vinieron todos los problemas serios con el legalismo de todas las clases. ¿Por qué razón? Porque entonces sencillamente el camino que Dios trazó fue rechazado. Nosotros necesitamos encontrar salvación en el único que hay salvación, como lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo presenta toda la Biblia, de tal manera que en Cristo es el único que hay salvación y vida eterna. Y es cuando la persona, por ejemplo, toma el proceso. La persona va a Cristo Jesús tal como está, Magdalena. Y entonces ahora Cristo Jesús le ofrece el perdón de sus pecados, le ofrece su justicia, le ofrece el poder del Espíritu Santo para que pueda avanzar. Y entonces en esa línea ahora de autenticidad, de perdón, de salvación en Cristo Jesús, es que la persona puede caminar y que le puede obedecer a Dios. Bueno, pastor, dirá alguna persona que la ley no puede salvarnos, pero juega un papel importante en la vida cristiana. Correcto que sí. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la ley si no podemos ser ni negro ni rojo? El propósito de la ley de Dios es un propósito extraordinario, porque la ley de Dios es reflejo de su carácter. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, podemos encontrar un punto de referencia para esa pregunta que usted está haciendo, Magdalena, porque la ley tiene una función específica y una función de mucha importancia. Uh-huh. Por ejemplo, cuando leemos Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 24, ahí dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, o nuestro ayo, dicen otras versiones, para llevarnos a Cristo a fin de que se fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley tiene un papel fundamental. Funciona como un elemento que nos dice a nosotros dónde está el problema. La ley como que hace el diagnóstico. Uh-huh. Y nos dice, mira, aquí tú tienes este problema, tú eres un adúltero, aquí tú estás cogiendo las cosas que son ajenas, tú eres un ladrón, o tú estás levantando falso testimonio. Ahora, para tú poder resolver este problema, entonces tienes que ir a uno que le llaman Cristo Jesús. Ese murió en la cruz del Calvario, vertió su sangre allí, y con ese sacrificio que él hizo, él puede perdonar tus pecados y puede resolver el problema que tú tienes. Si somos auténticos, como estamos diciendo, y humillamos nuestros corazones delante del Señor, entonces vamos aquí donde Cristo Jesús para recibir gratuitamente ese perdón y que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Así que la ley funciona como un guía, funciona con un elemento de llevarnos a nosotros a buscar la verdadera solución y revelar cuál es la condición que tenemos delante de Dios. Sí, en Santiago también se compara la ley como un espejo. Correctamente. Entonces, ¿qué papel juega este espejo en la vida cristiana? El espejo señala la mancha. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un espejo y nos paramos frente a él, el espejo nos dice a nosotros
si estamos bien o si estamos mal, ¿verdad? Exacto. Si estamos mal, Él nos dice, mira, aquí tienes una mancha aquí de este lado de la cara, o esta parte aquí no te está quedando bien, o si te afeitaste, esta parte de la cara no está bien afeitada. Por lo tanto, necesita entonces buscar a alguien que te arregle, porque entonces el espejo no puede arreglar el problema. Ajá. Entonces, haciendo la analogía, el espejo señala el problema y entonces alguien tiene que quitarlo. Cuando lo llevamos entonces al plano espiritual, la ley de Dios señala dónde está el problema y entonces Cristo quita el pecado. Uno señala el pecado y el otro quita el pecado. Por eso cuando Juan se encontró con Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para eso fue que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Otra función que tiene la ley Magdalena es que al señalar el pecado, nosotros podemos entonces ubicarnos bien en el contexto del Evangelio y de lo que Dios está pidiendo para con nosotros. Uh-huh. Entonces la ley puede mostrar nuestra necesidad de salvación, tal como usted expresaba. Pero ¿cómo podemos usar este conocimiento para acercarnos a Dios? Claro, porque cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo, porque tenemos que añadir aquí, Magdalena, que este es un trabajo espiritual, porque el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ahora el Espíritu Santo necesita como despertar nuestras conciencias. Y el Espíritu Santo ahora nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos dice, mira, tú estás transgrediendo los principios que Dios ha establecido, tú estás en un camino de muerte, ahora necesitas caminar en la vida, y la vida entonces la tiene Cristo Jesús. Por lo tanto, que tiene esa función, uno tiene una función y la otra tiene la otra función. Jesucristo quita el pecado, la ley señala el pecado y entonces van caminando en esa dirección. Y cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo y somos guiados a Cristo Jesús, allí debemos confesar nuestros pecados y pedir los recursos de Dios, los recursos que tiene Cristo Jesús para vivir entonces en el camino de obediencia como Dios lo requiere. Interesante, pastor, el estudio de hoy. Y ya en esta parte final, me gustaría que hagamos un resumen de todo lo aprendido. Correcto. Si hacemos un resumen de lo aprendido al día de hoy, podemos decir que cualquiera que trata de vivir la vida cristiana separada de Cristo, esa persona no es cristiano. Ese se llama legalista. Porque para poder avanzar en la vida cristiana, nosotros necesitamos tener una conexión permanente con Cristo Jesús. Entonces allí es que encontramos el perdón de nuestros pecados, allí es que encontramos la justicia de Cristo que es colocada a nuestra cuenta a través de la fe, allí encontramos también el poder del Espíritu Santo para guardar sus mandamientos y la santidad, y todo eso es por la fe y por la intervención de Dios en nuestras vidas, nunca por un esfuerzo que nosotros podamos realizar. Bueno, pastor, realmente ha sido una bendición el estudio de hoy y sabemos que nuestros amigos han sido grandemente edificados. Ha sido todo por hoy aquí en Vivir por Fe y les esperamos, amigos, en la siguiente entrega. Les hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.